Pues como decía Benja, hoy acabamos la serie de Adviento y acabamos como empezó, en Juan 1. Voy a leer los versículos del 1 al 18, aunque los primeros versículos ya los vimos con Marcos hace unas semanas, cuando empezamos la serie, pero la voy a leer en NBI y os invito a que, bueno, podéis abrir vuestros móviles, vuestras Biblias, leerlo aquí, pero que tengáis el cerebro, la imaginación encendida también, que vayáis siguiendo lo que estamos leyendo. Juan dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz. Vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos recibimos gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en intimidad con el Padre, nos lo ha dado a conocer. No sé qué historial tienes tú con este texto. Si te has criado en la iglesia, es posible que sea parecido al mío. Yo me acuerdo de pequeña que todo el mundo hablaba de Juan 1 como este texto especial y maravilloso y precioso. Y yo lo leía y digo, ¿pero qué ha dicho? A lo mejor te has convertido en más mayor o estás interesado en saber quién es Jesús y alguien te ha recomendado que empieces por aquí, que empieces por el Evangelio de Juan. Y tienes un poco esta sensación al leerlo. A lo mejor no, ¿eh? Pero yo me lo imagino como que este principio del Evangelio de Juan es como el juguito concentrado de limón del Mercadona, que con 2 gotas te lo dice todo y es como de golpe un empache casi, ¿no? Y es porque la manera en la que Juan se expresa y lo que dice aquí lo va a ir desarrollando a lo largo de todo el Evangelio. Y esto es como eso, la versión compacta. Juan habla de una manera poética, porque lo que tiene que decir es tan grande, tiene tanta trascendencia y es tan vasto que de alguna manera se escapa al lenguaje normal que usamos. Y habla de una manera poética. Y lo hace porque no quiere explicarte esto con una frase sencilla que tú te vayas a tu casa y digas, vale, ya lo he entendido, sino que quiere que lo rumíes, ruminación, lo de las vacas que van masticando, que lo rumíes, que se te quede, que te empapes, que de alguna manera se te quede en tu interior. Y no solamente te está queriendo explicar algo, Juan te está invitando
a que experimentes y veas por ti mismo, por ti misma, a la verdad, la gracia de Dios que nos ha venido encarnada en la persona de Jesús. Y Juan va dando como vueltas, ¿no? Juan se expresa de una manera como cíclica. Y el meollo de la cuestión de lo que nos quiere decir es sencillo, pero profundo. Jesús es la encarnación del Dios creador del universo. Y esto nos ilumina y nos muestra y nos explica quién es Dios y cómo podemos encontrarlo y recibirlo. Y estos días hemos estado celebrando precisamente esto. El Dios creador del cielo y de la tierra nos quiere tanto que tomó forma de un bebé y nació en una familia absolutamente austera para vivir una vida sin error, para pagar el precio de nuestros errores, siendo asesinado, clavado en una cruz, cumpliendo el castigo que merecíamos nosotros, para que nosotros no tengamos que vivirlo, y resucitando al tercer día para darnos la vida que solo podemos encontrar en Él. Y hacia el final de su evangelio, Juan nos dice, nos explica por qué, nos explica todas estas cosas. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. Y el principio de estos versículos, que solo repasaré porque, como dije antes, Marcos nos ayudó a meditar en estos ya hace unas semanas, pero estos versículos empiezan en el principio. Y con estos versículos Juan, el evangelista, nos quiere decir que esto que tiene que decir tiene absolutamente que ver con aquella primera creación, que lo que está pasando es una nueva creación y que también viene de la mano de Dios. Igual de cataclísmico fue el inicio del universo, de la oscuridad a la luz orgánica y de la creación de todo lo que vemos. Igual de heavy es lo que nos está explicando, que el Creador viene a su creación para redimirla y trae luz. Y Juan nos dice que Dios es un Dios que podemos percibir, al que podemos reconocer y conocer, y por eso usa el lenguaje de nuestros sentidos. Nos dice que esta encarnación de Dios, Jesús, es el verbo, la palabra y la luz. La palabra de alguien, cómo se expresa, lo que dice, cómo lo dice, y también lo que pasa cuando lo dice, ¿no? Cuando Dios habla, crea el universo. No sé qué pasa cuando vosotros habláis, a lo mejor vuestros hijos os hacen caso, a lo mejor a veces no. Pero esta es la persona que nos está presentando Juan. Quien habla, crea. Jesús nos explica, nos expresa, nos muestra con palabra quién es Dios. Y Jesús es la luz. ¿Qué significa que Jesús es la luz del mundo? Nos podemos enredar, pero en su sentido más básico, la luz nos permite ver algo que antes estaba oculto. Nos revela lo que estaba en oscuridad. Así que Jesús nos explica, nos expresa a Dios y nos revela a Dios. Igual que un bebé, decimos que alguien da a luz, ese bebé que estaba no en la oscuridad moral, sino en el interior de su madre, que no lo veíamos, y ahora lo vemos, da a luz. Y el momento que entendemos algo, decimos que se nos ha encendido una bombilla. Así es como Jesús nos revela a Dios, con esa magnitud y con ese poder. Y en los versículos que sigue, Juan nos explica por qué Dios se encarna. Nos dice que nos quiere hacer sus hijos. Y esto es por medio de reconocerle y recibirle. Versículo 10 dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, que no nacen ni de sangre, ni de deseos, ni de la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Cuando alguien pica a nuestra puerta, no sé si tenéis mirilla en casa, la mía me queda como todo un poco arriba, entonces tengo que hacer así. Cuando alguien pica, miramos por la mirilla.
Y pueden pasar varias cosas. Puede ser que abramos la mirilla y reconozcamos a la persona que está allí, es una amiga con la que hemos quedado y queremos hablar y charlar y pasar un buen tiempo. La reconocemos, la recibimos, puede ser que sea el repartidor de Amazon que viene con un paquete, nos hace mucha ilusión, estos días seguro que ha pasado mucho, y también lo recibimos porque queremos recibir el paquete, no el repartidor. También puede pasar que abramos la mirilla, reconozcamos a la persona y no queramos tener nada que ver con la persona que hay al otro lado de la puerta. Entonces, en ningún caso la dejamos entrar. También, otra cosa que puede pasar es que abres la mirilla, dices, este tío se ha equivocado, y haces ver que no estás en casa. Ni reconoces ni recibes. La Biblia nos habla de esta manera sobre Dios. Nos dice que Dios está a la puerta y nos ha dado todas las herramientas para abrir la mirilla, reconocerle, y quiere que le recibamos. La Biblia nos muestra el corazón de Dios. El corazón de Dios es hacer todo lo posible para que esto sea así, para que le podamos ver, reconocer y recibir. Y no recibir como quien recibe a alguien por cortesía, como una visita casual que viene ahora y se va, sino que Dios quiere entrar a nuestras vidas como Padre, nos dice aquí, y hacernos hijos suyos. Quiere que lo reconozcamos como quien es, el Creador y Señor del universo, y con la majestad que eso supone, sea nuestro Señor, pero que también sea nuestro Abba, nuestro papá. Y dirás, vale, pero ¿cómo es esto de reconocer y recibir a Dios? Juan sigue en el versículo 14 y dice, el verbo, la palabra de Dios, se hizo hombre y habitó y vivió entre nosotros. Y nosotros hemos podido contemplar su gloria, la que corresponde al Hijo unigénito del Padre, que está lleno, que está relleno de gracia y de verdad. En el versículo 18, al final del pasaje, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y aquí lo que Juan está diciendo con él, nos lo ha dado a conocer, nos lo ha explicado. Si alguien, gracias a Jesús no tenemos que preguntarnos cómo se vería Dios si fuera un hombre. Porque tenemos la respuesta en la persona de Jesús. ¿Cómo reconocemos a Dios? Por medio de Jesús. Jesús es la explicación y la revelación de quién es Dios. La vida de Cristo, desde su concepción y desde el inicio de los tiempos, antes de su encarnación, desde su concepción hasta su muerte y su resurrección, es un buen lugar para empezar a conocer realmente quién es Dios. La Biblia nos dice que Dios se ha manifestado en Jesús plenamente y gracias a Él podemos contemplarle, podemos contemplar a Dios. Y Juan en el resto de su evangelio explica las señales y la evidencia, nos da evidencias para que creamos y para que le reconozcamos. Se preocupa de explicárnoslo todo con detenimiento más adelante. Pero estos versículos también habla de gloria, ¿no? Dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Y gloria es otra de estas palabras cargadas, otra de estas palabras que oímos mucho en la iglesia, fuera de la iglesia creo que no la oímos casi nunca, ¿no? No sé si alguien tiene un ejemplo, pero yo no la oigo fuera de la iglesia. Y también eso a veces hace que sea una palabra como oscura, ¿no? Hablando de luz y oscuridad, que no entendemos bien. Pero en su sentido más básico, gloria significa algo pesado, un peso, algo que tiene gravedad. Conocer la gloria de Dios se refiere a conocer el peso real de quién es Él, ¿no? Y a mí me ayuda a pensar en el sistema solar y los planetas y estas cosas, porque la masa más pesada, el cuerpo, lo que hay más pesado en el sistema solar es el Sol. Y por esa
por ese peso que tiene, atrae al resto de planetas y lunas y lo que hay, y orbitan a su alrededor. Cuando contemplamos y conocemos la gloria de Dios, reconocemos el peso de quién realmente es. Y a lo largo de la Biblia vemos a diferentes personas que contemplan la gloria de Dios. Lo vemos en Moisés, lo vemos en Isaías y en Ezequiel con las visiones del trono. Y claro, cuando lees a Juan dices, claro, Juan, es que tú has contemplado su gloria porque es que tú eras uno de los discípulos. Entonces tú vivías con Jesús, comías con Jesús, hablabas con Jesús como quien puede hablar yo ahora con Eva. Pero la Biblia nos dice que al igual que los apóstoles y la gente que vivió en aquel tiempo con Jesús pueden contemplar y conocer al Señor, nosotros, por medio de los ojos de la fe, también podemos contemplar a Jesús, conocer, reconocer a Jesús y a la gloria de Dios, por tanto. Jesús mismo, más adelante en el Evangelio de Juan, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Hebreos vemos que nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser. Y cuando vemos en las Escrituras a la gente que tiene encuentros con la gloria de Dios, ya sea Moisés, ya sean los profetas que tienen esta visión del templo, del trono, y del Señor sentado en su trono, como las personas que, por ejemplo, fueron sanadas por Jesús. Vemos a gente que Jesús les da la vista. ¿Cuál vemos que es la reacción de estas personas? ¿Cómo se quedan? Y vemos algo así recurrentemente como que bajan la cabeza o se caen al suelo postrados y adoran a Dios y adoran a Jesús porque han podido reconocer que ese es Él y esa es su gloria. Y me preguntaba, ¿no? Pensando preparando el mensaje, y te pregunto a ti ahora, ¿cuándo fue la última vez que te pasó algo así? Porque la Biblia nos deja claro que esto es algo a lo que tenemos acceso todos. Estar delante y contemplar la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la sensación y supiste que estabas delante de la presencia de Dios? Y no te lo pregunto para que te sientas mal, si la respuesta es o nunca, o hace mucho, o no sé exactamente de lo que me estás hablando. Te lo pregunto porque creo que Juan nos está enfatizando esta invitación de que esto es posible, nos cuesta de entender, pero por medio de Jesús podemos contemplar la gloria de Dios. Y sí, admitiré que en un sentido esto se nos escapa un poco de las manos y a lo largo de los años es algo que me cautiva y que me obsesiona un poco, ¿no? Cómo contemplo la gloria de Dios y cómo practico su presencia en mi vida. Y algunas cosas que he ido descubriendo es que esto requiere pausa. No estamos acostumbrados a orbitar alrededor de Dios. Nuestras vidas son frenéticas, rápidas, sin prisa, con mucha prisa, sin pausa. Y orbitamos alrededor de nosotros mismos. Pero esto requiere un momento. ¿Dónde estamos? ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? Requiere de la palabra. Iba a coger la Biblia, pero no la tengo. La palabra de Dios es la expresión, es como Dios se da a conocer. Sobre todo por medio de Cristo, como vemos en este texto. ¿Quieres conocer a Dios, contemplar su gloria? Él quiere que lo hagas, te está invitando a ello. Empieza por empaparte en la palabra. También requiere humildad y esa disposición de asombro, ¿no? Jesús decía que nos tenemos que hacer como niños. Es que a veces no, yo creo que casi siempre, tenemos una idea preconcebida de quién es Dios, ¿no? Y no estamos dispuestos, no le dejamos espacio para que nos asombre. O sea, si realmente estamos delante de la presencia de Dios y contemplamos su gloria, esto es algo que no podemos explicar fácilmente.
requiere humildad, asombro, disposición para recibir y que Él nos hable, no que nosotros lo conjuremos a nuestra imagen. Si no glorificamos a un Dios que nos hemos creado nosotros mismos y qué pequeño y miserable es ese Dios a veces. La alabanza, cuando declaramos y recordamos verdades por medio de la canción y otros medios de arte. Su creación también, ¿no? La Biblia nos dice, como en el Salmo 16, que los cielos y la tierra declaran la gloria de Dios. Queremos conocer el resplandor de su gloria, esta inmensidad de quién es Él. La creación es otro medio por medio del que lo podemos hacer. Y muchas veces creo que hablamos más de cómo le podemos dar gloria a Dios. Y creo que es una pregunta absolutamente válida y que nos tenemos que plantear. Pero creo que la Biblia habla primeramente de contemplar su gloria. Y allí, orbitando alrededor de quien tenemos que orbitar, es donde podemos aprender mejor cómo darle la gloria. Y últimamente le estoy preguntando a la gente un par de preguntas. Y una de ellas es, ¿cuál piensas, te la hago ahora, cuál piensas que ha sido o que será la mejor década de tu vida? Minuto de silencio. Bueno, minuto no. ¿Cuál piensas o que será o que ha sido la mejor década de tu vida? Y me gusta escuchar a la gente y los razonamientos, ¿no? La gente dice chorradas como, ay, yo quiero tener la sabiduría de una persona mayor con el cuerpo de una persona joven. Y digo, ese no es el juego. No sé qué has pensado tú y qué responderías tú. Pero yo cada vez que lo pienso y lo pienso más, y pienso que quiero ser una yaya. Y ser todavía más bajita. y quemar más comida y dársela a la gente y estar regordita. Pero no quiero ser yaya porque me di cuenta que a medida de que me hago más mayor, conozco y reconozco más a Dios. Y pienso, ¿cómo será al final de la vida cuando pueda contemplar su gloria con más claridad? Mi abuelo cuando se estaba muriendo le dijo a mi tía, he visto a Jesús. Y mi tía le dijo, cuéntame más, ¿cómo lo sabes? Y le dijo, porque está lleno de amor. Eso que vemos en este pasaje, ¿no? El Señor rebosa, está lleno de gracia, de amor y de verdad. Y Juan continúa en el versículo 16. Dios se encarna para que le reconozcamos, pero también para que le podamos recibir y podamos recibir su gracia. Dice, de su plenitud, todos recibimos gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y espero que no sea sacrilegio, porque lo he dicho en el otro culto y cuando lo he dicho digo, igual es un poco una herejía esto que he dicho, pero que sea solo una metáfora y una imagen en vuestra mente. Es como si Dios fuera un croissant y estuviera relleno. Cuando te comes estos croissants absolutamente riquísimos, que le hincas el diente y del pesic, hay una pastelería en la Garriga que increíble, que rebosa del croissant. Hay algo que rebosa de Dios. Dios está lleno y está relleno y repleto de gracia y de verdad. Y de su plenitud, de esto que le sale de Él y rebosa. Nosotros recibimos gracia sobre gracia. Recibimos ese relleno. Y Pablo en Efesios, en Colosenses, ora por ellos y les dice que seáis llenos de la plenitud de Dios. Que seáis llenos de lo que rellena a Dios. Y en estos versículos vemos ley y gracia. A diferencia de la ley, la gracia, yo creo que lo que está diciendo aquí Juan es que tiene un carácter dinámico. Es algo que
fluye, que no para. Y la ley tiene interrupción, ¿no? Es algo que de alguna manera puedes pasarte el juego. Si cumples todas las normas, lo estás haciendo bien. O si te saltas una, luego vas al templo y haces un sacrificio. Y de alguna manera parece que tiene un límite a lo que tú puedes aprender de Dios por medio de la ley. Pero la gracia es perdón incesante de nuestros errores. Es esa disposición generosa y constante por parte de Dios de darnos todo lo bueno que abunda en Él, aunque nosotros no lo merezcamos, porque nos quiere. Y si puedes poner la imagen. Este es un cuadro, tengo una prima que es artista y la amo absolutamente y me inspira muchísimo. Y este cuadro, cuando estaba preparando esta parte de la predicación, pensaba en este cuadro, ¿no? La gracia de Dios como algo que sigue cayendo y que no se acaba. Y pensamos que se va a acabar, pero no se acaba. Y nos da la capacidad de recibirla, ¿no? Con nuestra cucharita, con nuestra vida. ¿Dónde ponemos esta cucharita? Recibimos la gracia sobre gracia de Dios. Juan nos dice que gracias a Jesús podemos recibir esta gracia a cascoporro, que nos permite tener una experiencia cada vez más profunda de quién es Dios, reconocerle mejor y recibirle con los brazos abiertos. Y Juan nos dice que las personas que le reciben, ¿cómo le recibimos? Por medio del creer. Pablo en Romanos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Juan nos dice que el corazón de Dios es alumbrar, sanar y dar vida a todo ser humano. Y todos lo tenemos a nuestro alcance. Cuando Jesús se encarna y empieza su ministerio público y empieza a predicar, lo que dice es, el reino de los cielos está a vuestro alcance, ha llegado, está aquí. Vemos una y otra vez en las Escrituras que Dios nos dice, buscadme y viviréis. Buscadme y me hallaréis si me buscáis de todo corazón. Tiene que ver con una disposición con la que buscamos. Juan nos dice que Dios y el creer en Dios no es algo que podamos conjurar con nuestro poder humano, con nuestra mente, con nuestros deseos. Requiere una humildad. Dios se nos revela si estamos preparados y dispuestos para recibirle, pero tampoco va a tirar la puerta, pero va a seguir picando. Y a lo mejor eres alguien, y creo que todos hemos estado en este punto en algún momento u otro, que le cuesta recibir la gracia de Dios. A lo mejor te cuesta entender que Dios es de esta manera, porque nos es contraintuitivo, no es como nosotros operamos. Nosotros no damos gracia sobre gracia, nosotros no damos perdón cuando consideramos que la otra persona que nos ha dañado no se ha arrepentido, por ejemplo. A lo mejor es por nuestro orgullo y no queremos reconocer que necesitamos de esa gracia y que la vida real solamente se encuentra cuando postramos nuestra vida a Dios. Tenemos una concepción distorsionada de quién es Dios y por tanto de quién somos nosotros. A lo mejor consideras que ya has reconocido y que ya has recibido a Jesús como Padre. Y me alegro si es así y espero que sea así. Pero a veces también nos cuesta reconocerle en algunas situaciones concretas, ¿no? Nos está llamando a algo, nos está pidiendo que seamos obedientes en algo. Y le reconocemos, pero no lo queremos recibir.
No sé si te pones propósitos de año nuevo. Yo soy un poco anti esto, aunque me estoy reformando y estoy madurando un poco. Porque pienso que si quieres hacer algo, no hace falta esperar el 1 de enero. Pero algo que sí, que es un propósito de día nuevo, de cada día, y que Juan nos lo está trasladando en este texto, es crecer y contemplar la gloria de Dios, conocer a Jesús, reconocerle, recibirle. Y no sé lo que significa eso exactamente en tu vida hoy. A lo mejor Dios quiere que le conozcas y reconozcas y recibas por la primera vez. Pero a lo mejor Dios lo has recibido y lo tienes ahí olvidado en un rincón. Y te está invitando a que contemples su gloria, la gloria del Dios creador del universo. A lo mejor vas ante Dios sin expectativas, sin pensar que Él realmente se puede expresar y puede revelar. No, a veces ¿cuál es tu disposición cuando te acercas al Padre? Y más adelante en el Evangelio de Juan, no solamente vemos que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, esto mismo que Juan está diciendo aquí, pero también les dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Él dice, yo soy la verdad y la vida, pero eso no lo dice de sus discípulos. Ellos no son la verdad y la vida. Él es la verdad y la vida. Y ellos son la luz en tanto que pueden alumbrar a la gente y mostrar el camino a Jesús para encontrar ahí la verdad y la vida. En los tiempos actuales, ¿cómo reflejamos esta luz como iglesia y cómo reflejamos esta luz como personas donde el Señor nos ha puesto? Y voy a dejar unos minutos de silencio para que tengáis un tiempo de reflexión. Puede ser individual o si tenéis a alguien al lado con quien queréis compartir, puede ser en parejas también, pero será corto. Para que meditéis en esto. Cómo contemplar su gloria, cómo recibirle y cómo ser la luz de la luz. Y acabaré con una oración. Y haré mía la oración de Pablo en Efesios 3, del 16 al 20, que dice, le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, podáis comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y alto y largo y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa todo entendimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer esto
y muchísimo más, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria, en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos.